Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, tuvimos unos inconvenientes técnicos, así que arrancamos unos minutitos más tarde. Estamos acá con el equipo de Autonomía Joven y el equipo también de Ministerio de Trabajo de Provincia. Como siempre, los jueves hacemos una capacitación para los territoriales del programa Autonomía Joven, y Autonomía Joven invita, ¿no?, a diferentes programas a participar y a dar una temática específica. Hoy vamos a ver el tema de infancia, ¿verdad? Trabajo infantil, así que bueno, los dejo para que se presenten, y bueno, y cualquier inconveniente nos pueden escribir por el chat de Webex o el chat de YouTube y les resolvemos el inconveniente si no pueden ver la presentación o les pasa algo. Muchísimas gracias, chicos, por estar. Gracias, Mariana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar de nuevo en otra capacitación más. Mi nombre es Cecilia Albamonte, yo soy psicóloga y trabajo en el equipo central de Autonomía Joven. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Adriana Aguirre y yo soy del equipo técnico de Copreti. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Mariana, acá a la gente de Punto Digital y también al Organismo Provincial de Niñez. Nosotras somos de la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil. Es un organismo que depende del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Así que la idea es un poco, en el transcurso de esta charla, poder contarles cuál es la tarea de la Copreti, cuál es el marco normativo al que ha adherido la Argentina en relación al trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente, poder aportar y compartir con ustedes algunas herramientas, algunas miradas y cuál es nuestra misión, cuál es nuestro programa, cuál es nuestra forma de abordar la temática. Así que bueno, la idea es también que podamos intercambiar, ustedes están en territorio trabajando con jóvenes, con adolescentes, así que todo el intercambio que podemos hacer en relación a la temática del trabajo infantil y del trabajo adolescente es bienvenida, y la idea es invitarlas a intercambiar, ¿no? A que podamos aprender en esta hora y poquito que tengamos sobre esta temática. Bueno, Adriana, muchas gracias. Bueno, si les parece arrancamos a contarles un poco qué es la Copreti. Vamos a... bueno, vamos a ir aprendiendo también en esto de lo digital en conjunto. Bueno, la Copreti es un organismo cuatripartito, depende del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, es una comisión interministerial. Esto quiere decir que la integran todos los ministerios de la Provincia de Buenos Aires. Cada ministerio tiene un integrante en la comisión, y el equipo técnico y el equipo coordinador depende del Ministerio de Trabajo de la provincia, la preside el mismo ministro, en este caso Marcelo Villegas, funciona desde el año 2004 en la provincia, y en casi todas las provincias de Argentina existe la Copreti, su propia Copreti, la Comisión Provincial, y a nivel nacional existe la CONAETI, que es la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Es decir, que es todo un andamiaje institucional a nivel nacional que articulamos en relación a las políticas tendientes a garantizar la erradicación y la prevención y el abordaje de las situaciones de trabajo infantil. Además, la Copreti es cuatripartita, digamos, la integramos obviamente los organismos del Estado, pero también empresas, cámaras empresarias de la provincia, sindicatos, y organizaciones sociales, organizaciones de trabajadores, de productores, como también organizaciones sociales insertas en territorio o que trabajan, digamos, en relación a las temáticas de infancia en general y particularmente con el trabajo infantil. Entonces es un trabajo que hacemos en articulación entre todos los sectores, digamos, y los distintos actores involucrados en esta temática, ¿no? Bueno, vamos a contarles un poquito de qué se trata el trabajo infantil, que es algo es una problemática con la que convivimos todos los días, y como vemos acá en estas imágenes, históricamente, ¿no? No es un problema nuevo, es un problema muy, muy viejo, histórico, en Argentina y en el mundo. Y es un problema que en los últimos años se ha ido regulando y se ha ido poniendo como un problema, con lo cual estamos ante un montón de problemáticas vinculadas a la temática, pero que tienen que ver también con cómo lo miramos, cómo lo abordamos
y cómo la política pública va tomándolo como un problema y va generando acciones para transformarlo, ¿no? Bueno, en ese sentido, antes de empezar a desarrollar un poco lo que es la cuestión conceptual acerca del trabajo infantil y trabajo adolescente y el marco normativo, nos gustaría empezar por problematizar un poco de qué hablamos cuando hablamos de trabajo infantil desde ciertos lugares, ¿no? Hay ideas, mitos que le llamamos nosotros, mitos y creencias, que circulan en el imaginario social, ¿sí? Que se instalan en los discursos, que se reproducen de generación en generación y que muchas veces toman parte como de verdad, ¿no? En nuestros discursos. Y luego esos discursos orientan nuestras prácticas. Entonces lo que queremos hacer un poco es traerles unas frases que nosotros trabajamos mucho en taller y que se las vamos a presentar acá para que ustedes también las vayan leyendo y problematizando desde sus lugares en relación al trabajo infantil. Es mejor que un niño trabaje a que esté sin hacer nada. Esta frase nosotros siempre que trabajamos los mitos decimos, bueno, los mitos tienen una parte de verdad, pero están velando otra parte si hay algo que no se está diciendo, ¿no? Hay un imperativo de orden social y una carga valorativa detrás de esa frase. Cuando nosotros contraponemos el trabajo a que esté sin hacer nada, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de no hacer nada, ¿no? Nosotros decimos que nos referimos al ocio. Si nosotros creemos que el ocio es negativo, ¿sí? Acá estamos tomando al trabajo infantil, ¿sí? Como una herramienta de control social, sobre todo. Entonces, esta es una falsa contraposición, ¿no? Hablar de trabajo infantil con una connotación positiva y, por otro lado, el ocio con una connotación negativa, cuando sabemos que el ocio es necesario para todos, tanto para los adultos como, sobre todo, para los niños. Es mejor que un niño trabaje a que esté robando. Acá tenemos otra contraposición, ¿no? De nuevo, el trabajo como positivo y frente a un delito que es el robo, cuando en realidad hoy en día el trabajo infantil también es considerado un delito, ¿sí? Tenemos otra falsa contraposición. Las niñas que realizan tareas domésticas en el hogar no trabajan. Por un lado hay toda una cuestión de género detrás, ¿no? Por un lado, el no reconocimiento de las tareas domésticas como trabajo. Hoy en día sabemos que el trabajo doméstico está reconocido como trabajo, ¿sí? Hay una ley que lo regula. Y por otro lado, es un hecho de que las niñas que trabajan, en su mayoría son niñas, ¿sí? Quienes realizan tareas domésticas y de cuidado de sus hermanos y de adultos mayores, en su mayoría son niñas y son quienes también terminan abandonando la escuela, ¿no? Por cuidar a sus hermanos o por cuidar también a los adultos mayores. Los niños son explotados por sus padres. Bueno, esta frase la escuchamos mucho, sobre todo en referencia a los ámbitos urbanos, ¿no? Cuando vemos en las esquinas de los semáforos a chicos o limpiando parabrisas, o haciendo malabares, o vendiendo estampitas, y rápidamente se hace este vínculo entre el niño que está pidiendo en la esquina y el padre que está sentado bajo un árbol. Y en realidad no siempre es así. Digamos, hay que ver... ahí estoy pasando, sí, me estoy yendo para atrás. Ahí está. Dale, ahí está. Hay que ver cuál es la cuestión social que está por detrás, ¿no? En general estamos hablando de familias, no estamos hablando de un padre, sí, que se va, digamos, que explota a su hijo y se va a vivir a una casa lujosa, digamos, todos viven en el mismo lugar, todos se encuentran en la misma situación y nosotros decimos que todos están en la misma situación de vulnerabilidad social. Entonces tenemos que ver un poquito más allá y ampliar la mirada, ¿no? Y corrernos un poco de esta mirada culpabilizadora de los padres. Por otro lado, sabemos que en los ámbitos rurales, todas las familias completas trabajan, desde el más pequeño hasta el más grande, y que se da en el marco de un trabajo familiar muchas veces, en donde también muchas veces el que explota es un tercero, ¿no? No el propio padre. Claro, que los niños son explotados muchas veces junto a sus padres, ¿no? Y a veces también son invisibilizados los niños en esas situaciones
explotación de los adultos. ¿Y desde qué pequeña edad, no? Porque sobre todo en el campo desde muy chiquititos, Sí. si es la cultura del trabajo, o sea, nadie se cuestiona si está bien o está mal, es lo que corresponde y los chicos no juegan. Tal cual, exactamente. Ahora vamos a profundizar en eso también. Los niños tienen mejores condiciones para realizar ciertos trabajos. Nosotros decimos a veces que este es un argumento más que nada del empleador, ¿no? Como una excusa para contratar niños, ¿no? Porque sabemos que determinados trabajos, por ejemplo, en la cosecha de frutas finas, como de frutillas o arándanos, con el argumento de que los niños tienen las manos pequeñas y que pueden sacar mejor la fruta sin romperla, entonces se justifica el trabajo de los niños, cuando en realidad sabemos que si un niño lo puede hacer, un adulto con mucho cuidado también lo puede hacer, ¿sí? Y con mayores consideraciones acerca de los peligros que la tarea les pueda llegar a conllevar. Si un niño trabaja, va a estar mejor preparado para conseguir empleo cuando sea adulto. Bueno, esto también, nosotros decimos, si un niño trabaja desde pequeño, ¿sí? Realiza tareas mecánicas repetitivas y levanta peso superior, ¿sí? Al de su cuerpo, al de su propio cuerpo, si abandona la escuela difícilmente vaya a conseguir un empleo mayor calificado cuando sea adulto, ¿no? Sí, no, lo que sucede es que el círculo de la pobreza se repite y que difícilmente un chico pueda explotar o desarrollar su potencial, su capacidad, su vocación, digamos, si no sale desde muy pequeño, está inserto en un modo de producción que no va a tener alternativa de cambiar, ¿no? No va a poder elegir exacto, hacer otra cosa, ¿no? Muy difícilmente pueda salir de ese lugar, ¿no? Bueno, estas son algunas imágenes de algunas modalidades de trabajo infantil. Arriba tenemos a la izquierda hornos de ladrillo, a la derecha tenemos unas imágenes, esas son palomas muertas, ¿sí? Es de una inspección que hicimos desde el Ministerio de Trabajo en un club que se denomina Tiro al Pichón, ¿sí? Donde gente adinerada disparaba perdigones contra las palomas y los niños eran los encargados de ir a buscar las palomas muertas y meterlas en una bolsa. Abajo, a la izquierda también, tienen una imagen de una mamá con un bebé upa, ¿sí? Afilando un cuchillo, ¿sí? Tiene un elemento cortante. Esa imagen es de una inspección de trabajo nuestra, de la zona sur de Villarino, ¿sí? La zona sur de la provincia de Buenos Aires. Ahí es un claro ejemplo de lo que nosotros denominamos en situación de trabajo, ¿sí? Porque el nene no está trabajando directamente, pero sí está en el ámbito de trabajo de su mamá y sí está expuesto a las mismas condiciones y a los mismos riesgos que su mamá, ¿sí? Y abajo a la derecha tenemos una imagen de una nena en talleres de costura. Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires hay muchísimos talleres clandestinos, ¿no? Que si no es a través de una denuncia, es muy difícil llegar a ellos, así como talleres de costura, talleres de calzado y demás. Bueno, vamos a hablar un poquito de la definición del trabajo infantil. Es una definición que Argentina adhiere, digamos, a través de la ley 26.390 y que en realidad también es un marco normativo que ahora vamos a mencionar cuál es, pero que Argentina adhiere del marco normativo internacional establecido por la OIT. Y digamos, bueno, y después obviamente la provincia de Buenos Aires a través de sus leyes provinciales también toma la misma definición, ¿no? Y vamos a un poco reflexionar sobre la amplitud de lo que este concepto incluye, ¿no? En principio, lo que nos dice la ley está, ahí lo tenemos diferenciado en la placa en cuatro aspectos. Por un lado, nos dice que el trabajo infantil, y también hablamos, el trabajo infantil es hasta los 16 años, que son estrategias de supervivencia o actividades productivas de comercialización o prestación de servicios. Es decir, que hablamos de un chico que pide en un semáforo hasta un chico que está trabajando en una quinta o está trabajando en un comercio o está limpiando autos, digamos, entran todas las actividades que puedan hacer los niños, ya sea entonces para estrategias de supervivencia o actividades productivas, ¿no? Y acá es importante hablar, como también hablamos uno de los mitos en relación al trabajo doméstico, a las niñas que cuidan de sus hermanos, las niñas que hacen tareas domésticas, que eso, aunque no se considere, es trabajo infantil, y ahora vamos a ver también en la última estadística que Argentina tiene
cuáles son los números, que son bastante elevados y alarmantes en relación al trabajo infantil doméstico y al trabajo adolescente doméstico, porque bueno, todas las niñas que abandonan la escuela seguramente en la adolescencia, cuando empezamos a hurgar, haber realizado trabajo infantil es una de las causas, ¿no? Niños y niñas. Niños Los y varones niñas. también. Sí, los varones también, mamás sí. se encargan de dejar a los hijos varones a cargo de El más grande que... Y capaz que el más grande tiene que ir al colegio y no va porque se enfermó un hermanito y lo tiene que dar al cuidado. Exacto. Bueno, realizadas entonces estas actividades por niños, niñas por debajo de la edad mínima de admisión al empleo establecida en nuestro país a los 16 años. Esto es importante resaltarlo porque antes era menos la edad y a partir de la ley 26.390 la edad mínima de admisión al empleo son los 16 años, es decir que por debajo de eso, salvo algunas excepciones que ahora las vamos a mencionar, el trabajo de los niños y de los adolescentes hasta los 16 años está prohibido en Argentina. Por otro lado, la otra parte de la definición es que esas actividades pueden ser remuneradas o no, es decir que si un chico no cobra por ese trabajo, también se considera trabajo infantil, aunque no cobre. Y acá, obviamente, el trabajo doméstico es uno de los más importantes, pero también todas las veces que vemos niños ayudando a sus padres o trabajando junto a sus padres, que no reciben directamente un salario, sino que el que cobra es su padre, o un adulto con el que esté, o un familiar, también se considera que es trabajo, ¿no? Aunque no cobre directamente por eso, también es trabajo. Y por último, la definición incluye este aspecto que es muy importante, que es todas estas actividades que realizan los niños que atentan contra su integridad, su desarrollo o que disminuyan sus posibilidades de ejercer sus otros derechos, ¿no? Y acá es importante en relación a todo lo que recorrimos de los mitos y todas las cosas que un chico que trabaja se pierde de hacer, o todos esos otros derechos que vulnera las situaciones de trabajo infantil, ¿no? En su desarrollo, en el ejercicio, en el descanso, en el ocio, en la recreación, y bueno, y que realmente atentan contra su desarrollo a futuro. ¿Algo más? Bueno, acá de vuelta algunas imágenes como para graficar lo que estamos diciendo en relación a actividades de supervivencia que pueden ser limpiar un auto, pedir en un semáforo, el cartoneo, o actividades que pueden ser más remuneradas, como el chico que está juntando cebollas en el Villarino, que ahí él cobra, seguramente cobre con toda su familia, pero a cuanto más juntan, más cantidades juntan, más ganan, entonces toda la familia trabaja para conseguir más volumen, y ahí sí hay una remuneración directa. Todas estas situaciones se consideran de trabajo infantil, ¿no? Ya sea que esté con la mamá en situación de trabajo, o que esté pidiendo, o que realmente esté con una tarea asignada. ¿Seguimos? Ahí está. Bueno. ¿Por qué el trabajo infantil es un problema? Partimos de que el trabajo infantil es una problemática social compleja, ¿sí? Porque convergen y se interrelacionan diferentes factores, ¿sí? De distinto índole. Por un lado, factores socioeconómicos, político-legales y culturales. En principio, se da en general se da en un marco de desigualdad social, de pobreza, ¿sí? De falta de trabajo formal en general de los adultos, se da también por otras cuestiones vinculadas a la falta de documentación, ¿sí? Se da también por la invisibilización del trabajo infantil como problema, y en relación a eso, a la falta, ¿sí? De incorporación del trabajo infantil como problemática en las agendas locales, ¿no? Si el trabajo infantil no se considera un problema, entonces no hay que intervenir en él. Sí, y en relación a lo económico también resaltar esto, ¿no? Que todos los chicos que trabajan son chicos pobres, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando ahí para pararnos a reflexionar sobre esto, ¿no? Porque a veces cuando naturalizamos como agente de política pública, como efectores, como trabajadores de algún área vinculada a la niñez o a la adolescencia, por ejemplo decimos, bueno, rápidamente lo naturalizamos, ¿no? Bueno, ayuda, o bueno, es cultural, bueno, principalmente sepamos que es económico, ¿no? Un chico trabaja porque necesita ese ingreso para su subsistencia, para comer, para comprarse una zapatilla, para ayudar a su familia. Entonces, incluso en algunas comunidades en las que la mayoría de chicos
o actividades en las que trabajan, en la medida que esa familia asciende socialmente, retira a sus niños del trabajo, con lo cual no es precisamente, ¿no? Por una cuestión cultural, sino que trabajan porque hay una cuestión económica de desigualdad y también porque hay mucho dinero que los empresarios o los dueños de algunas cuestiones se ahorran teniendo un chico trabajando en un empleado formal. Entonces, a nivel mundial, cuando vemos los números de lo que produce el trabajo infantil, hay muchos trabajadores que deberían estar formalizados que no están trabajando porque hay niños en su lugar y es económicamente una gran masa de dinero que producen los niños con su esfuerzo, con su trabajo y que en realidad alguien se está quedando con ese rédito, ¿no? Sí, tenemos los dos extremos, ¿no? Por un lado, el trabajo infantil vinculado a la pobreza y por el otro lado, el trabajo infantil vinculado a valores de éxito, ¿no? Como el trabajo infantil artístico, que no se da por cuestiones económicas, sino que se da de la clase media para arriba. En general, quienes trabajan en la actividad artística de niños son de clase media alta, ¿no? Tenemos los dos extremos. Y que también los niños, digamos, trabajan muchas horas. Nosotros por eso ahora vamos a mencionar la legislación que tenemos en la provincia de Buenos Aires, porque también consideramos que es una problemática que los niños falten a la escuela, ¿sí? Para trabajar, ¿sí? Porque el trabajo infantil artístico está permitido. Sin embargo, bueno, tenemos que estar mucho cuidando el tema de las condiciones para que no se den estos excesos y el niño termine con sus derechos vulnerados también, ¿no? Y por otro lado, cuando decíamos lo cultural, sí, muchas poblaciones migrantes tienen esto de la cultura del trabajo, del ingreso temprano de los niños al mercado laboral, pero por otro lado también está lo que decíamos antes en los mitos, la justificación del empleador, ¿sí? De decir que es una cuestión cultural de la familia, yo contrato al papá y viene con todos los hijos, cuando en realidad el responsable de su tierra y del campo es el empleador, ¿no? Sí, y también en relación a todas las culturas que hacen a la cultura argentina, desde las inmigrantes de España e Italia hasta las de los países limítrofes, en todas las culturas está arraigado esto de el trabajo como un valor, el trabajo como una, bueno, nuestros abuelos que ya sean que hacen en el campo, en Bolivia o en Italia, te decían, yo trabajo desde chico y eso, ¿no? Hay una cuestión muy fuerte en toda nuestra cultura en relación al valor del trabajo, pero bueno, tenemos que adaptarnos a la normativa y a que en Argentina esta es la edad mínima y en casi todos los países del mundo se fue tomando esta legislación, de ¿no? hecho, por eso UNICEF también está tanto pendiente de este tema, ¿no? Exacto, porque no es únicamente un problema de Argentina. Exacto, es algo de los últimos años, como bueno. Y en relación a lo político legal, digamos, sabemos que ningún problema social complejo se resuelve prohibiéndolo, ¿no? Entonces, bueno, digamos, existe la normativa, está la prohibición, está la edad mínima, y sabemos que igual sucede, que igual pasa, porque ningún problema social se resuelve prohibiéndolo, esto es así. Pero el marco normativo, la regulación nos pone un horizonte hacia dónde ir, ¿no? Y nos pasa lo mismo en relación a lo que podemos pensar de otras problemáticas, o lo que antes era la violencia, ¿no? Hacia los niños, que antes era un tema de índole infantil, que era algo como que se merece el cachetazo. Sí, exacto, estaba naturalizado, o era un tema de los padres con sus hijos y parecía que nadie se podía meter. Hoy estamos todos sensibilizados, sabemos que aunque sea el padre que hay que denunciarlo, no, digamos, hemos sí podido avanzar en relación a visibilizar la problemática, abordarla y a que todos nos involucremos. En eso hay que hacer un camino similar, ¿no? Digamos, no podemos decir, bueno, como está con la madre o el padre, no mirarlo porque realmente es un problema complejo que hay que mirar. Empezar con prevención también, ¿no? Exacto. Porque quizás al chico de 16 ya está pobre, que ya ha pasado por toda su vulneración de derechos, pero pensar en el hermanito de 3 o 4, totalmente, ¿no? Y poder trabajar con esas familias, con esa madre, con padres y poder evitar lo que viene. Totalmente. Incluso que para ellos cuando sean padres también puedan reproducir otra forma, ¿no? Porque también de eso hablamos, ¿no? Nadie es culpable de lo que le sucede, sino, bueno, cómo generamos conciencia para que en las futuras generaciones vayamos siendo cada vez mejor. Es así. Bien. Bueno, con respecto a las consecuencias, un poco lo hablamos hoy con los mitos. El trabajo infantil tiene un impacto negativo en la salud, ¿sí? Un nene que trabaja en el campo puede sufrir tanto amputaciones, ¿sí? Accidentes con maquinaria, puede sufrir lesiones en la piel, dermatitis, ¿sí? Problemas respiratorios y demás.
impactan las trayectorias educativas. Un nene que trabaja, en general, o falta a la escuela, o va a la escuela y se duerme, ¿sí? O termina abandonando tarde o temprano. Sobre todo, bueno, hoy decíamos del tema de las niñas que cuidan a sus hermanos. En general, entre elegir que el nene vaya a la escuela o la nena en general se queda en la casa cuidando a los hermanos y haciéndose cargo del hogar. Y eso impacta en su trayectoria educativa. Tiene efectos psicológicos y sociales. Sobre todo nosotros cuando hablamos del trabajo en ámbitos urbanos, los niños están hasta altas horas en la calle, ¿sí? Están expuestos a ambientes adultos y hostiles, ¿sí? Todo eso genera un impacto en relación a su subjetividad y en la cuestión también de sociabilización y de adaptación. Por otro lado, también lo que decíamos hoy cuando Jazmín les comentaba la definición de trabajo infantil. El trabajo infantil vulnera los derechos fundamentales de la infancia, ¿sí? Al juego, al deporte, a las actividades culturales y también lo que decíamos en el mito, al ocio, ¿no? Al descanso. Disminuye las posibilidades laborales futuras y contribuye a reproducir el círculo de la pobreza. Perdón. Lo que decíamos hoy, un nene que trabaja desde pequeño, ¿sí? que realiza tareas repetitivas, que no va a la escuela, no va a tener las herramientas como para poder desarrollar un mejor trabajo cuando sea adulto y en las condiciones que debería realizarla y termina reproduciendo ese círculo de la pobreza. Perdón. Sí. Incluso vos hablas de los problemas psicológicos y ahí también entran en juego las funciones cognitivas. O sea, un chico que está expuesto al trabajo y que no, justamente, está privado del desarrollo que debe de tener, tanto desde pasar hambre, que no se alimenta como debe, como pasar frío, digamos. Sí, de tener no responsabilidades. Dormir mal, dormir a otros horarios. Y de tener responsabilidades para las que no necesariamente esté preparado, ¿no? O de cargar con responsabilidades. Entonces, seguramente en esa actividad puedan saber, pero de otra cosa no, y bueno, y a futuro las consecuencias van a ser muchas, ¿no? Bueno, comentarles brevemente, hay un error en la cita, la encuesta actividades de niños, niñas, adolescentes se hizo en el 2017, la hizo el Ministerio de Trabajo junto con el INDEC. Hacía más de 10 años que no había datos en Argentina y el año pasado hubo en Argentina la Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil, vinieron delegaciones de más de 170 países y en el marco de esa conferencia Argentina pudo publicar estos datos en relación a cuál es la dimensión de la problemática del trabajo infantil y adolescente en Argentina. Para comentarles a nivel nacional, estos son los datos, el 9,4% de los niños y niñas del país entre 5 y 15 años realiza alguna actividad, ya sea para el mercado, es decir, para un tercero, para autoconsumo o actividades domésticas, ¿no? Se tomaron las tres variables de trabajo infantil y adolescente y el 9,4% de los niños realiza alguna de estas tres tareas. Es bastante alto, ¿no? Cerca del 10% estamos hablando de los niños y niñas de todo el país. En el costado tenemos diferenciado por región. Para la provincia de Buenos Aires no hay datos específicos para la provincia. Nos toma una parte del último, que es Gran Buenos Aires, que es todo el área metropolitana, y de la parte centro también nos toma un sector. Fíjense cómo sube el indicador en trabajo rural en relación al trabajo urbano, supera en la región centro el 21%, miren, en la zona norte llega al 25%, en el NEA y en el NOA. Y acá es para problematizar y para pensar a qué acceden nuestros niños de las zonas rurales, ¿no? Porque salvo las escuelas no existen casi dispositivos de recreación, de deporte, y el trabajo rural, que bueno, es en lo que más hay trabajo infantil. En la provincia de Buenos Aires se estima que más o menos es la misma, no tenemos datos específicos, pero más o menos sería el mismo porcentaje, ¿no? Cerca de entre el 9 y el 10% de los niños de la provincia de Buenos Aires realizan algunas de estas tareas, ¿no? Si a alguien le interesa profundizar, en la página del Ministerio está publicada la encuesta en general, donde, bueno, obviamente están muy desagregados los datos y la pueden consultar. Bueno, en relación al marco legal, a nivel internacional, si tenemos los convenios de OIT, el convenio 138 de la edad mínima de admisión al empleo, que estipulaba una edad mínima de 14 años, nosotros ya la hemos superado
en el año 2010 se elevó a los 16, el convenio 182, sí, de peores formas de trabajo infantil. Entre las peores formas, sí, se encuentra la prostitución, que nosotros le llamamos, preferimos hablar de abuso o explotación sexual, sí, poniendo el acento en el adulto y no en el niño, ¿sí? La pornografía infantil, la utilización de niños en la venta de estupefacientes, el trabajo en minas, ¿sí? Y demás. Todas esas son las peores formas de trabajo infantil. Que en realidad no quiere decir que hay buenas formas, sino sí, que las peores formas son las prioritarias para el abordaje. Es decir, cuando lo que establece este convenio es cuáles son las prioridades, las peores formas, las prioritarias en las cuales tenemos que erradicar el trabajo infantil. No pone como un orden, decir, bueno, de estas no. Y además porque las excepciones al trabajo infantil, que ahora vamos a ver cuáles son, incluso el trabajo adolescente, no tiene que incluir esas peores formas, ¿no? Digamos, el trabajo adolescente está permitido, ahora lo vamos a ver, pero nunca dentro del listado de las peores formas. Ahora lo vamos a... Claro, y además, si nosotros partimos de un enfoque de erradicación del trabajo infantil de forma progresiva, como lo hacemos nosotros en la provincia de Buenos Aires, se parte en general del trabajo peligroso, ¿no? Para ir avanzando después. Y en relación a la Convención de los Derechos del Niño, es la base, sí, de nuestro sistema de promoción y protección de derechos. Perdón. En relación al marco legal, bueno, en nuestro país tenemos la Constitución Nacional, la Ley de Contrato de Trabajo, con las reformas que incluye la última ley sí que eleva la edad mínima, el Pacto Federal de Trabajo, el Sistema de Promoción y Protección de Derechos a nivel nacional, sí, a través de la Ley 26061, el personal de casas particulares, que después vamos a hacer una mención, el Estatuto del Peón Rural y la ley que penaliza la contratación de mano de obra infantil. Es importante mencionar que no penaliza al niño, sí, no penaliza el trabajo infantil del niño, sino penaliza al adulto que contrata. Por otro lado, a nivel provincial, la ley que crea el sistema a nivel provincial, la 13.298, la ley de educación, el decreto de creación de la COPRETI junto a la ley que crea el programa provincial, la ley 13.803, y su decreto reglamentario, y las resoluciones de trabajo infantil artístico 44, 53, y ahora tenemos una nueva que es la 207, que se acaba de aprobar ayer. Sí, recién. Así que es una noticia reciente. En relación a la penalización de la contratación de mano de obra infantil, ¿sí? Se estipula, se incorpora el artículo 148 bis al Código Penal, ¿sí? Que estipula que se va a penar con una pena de 1 a 4 años a quien aprovechar económicamente del trabajo de un niño o niña, ¿sí? En violación de las normas nacionales e internacionales que prohíben el trabajo infantil. Siempre que el hecho no importara un delito más grave. Esto es importante. ¿Cuál sería un delito más grave en relación al trabajo infantil? Que vayamos a una inspección y que nos encontremos con una situación de trata, ¿sí? La trata tiene una pena mucho más grande que la de penalización de trabajo infantil, entonces ahí cabe la pena por trata. Pero la penalización tiene dos excepciones. Por un lado, aquellas tareas que se hicieran en el marco, ¿sí? Con fines pedagógicos en el ámbito educativo, por ejemplo, o que fueran de capacitación exclusivamente, y por otro lado, la excepción, ¿sí? De penalizar a los padres. Ni padre, madre, tutor o guardador van a ser penalizados. ¿Por qué? Porque con esta misma, cuando hoy hablamos de los mitos y demás, con esta misma lógica de que no, la idea no es culpabilizar a los padres, ¿sí? En relación a situaciones que son de índole social, ¿no? Como encontrarse en la pobreza o en situación de vulnerabilidad social, lo que tiene que hacer el Estado primero es intervenir a través de las políticas y luego, ¿sí? En última instancia con la sanción. Entonces, en el marco del sistema de promoción y protección también la intervención siempre va a ser para acompañar a las familias y fortalecerlas y no para culpabilizarlas. Las excepciones al trabajo infantil, dijimos que el trabajo infantil está prohibido por debajo de los 16 y está penalizado, pero hay dos excepciones. Por un lado, el trabajo en empresa de familia, ¿sí? Para niños de 14 y 15 años, ¿sí? Por debajo de los 14 no. Siempre que la empresa pertenezca al padre, madre o tutor y que sea una empresa de familia, significa que no tiene que estar subordinada económicamente a una empresa más grande, sino puede
formar parte del eslabón de la cadena de otra empresa más grande. Claro, queda la palabra empresa que parece como muy grande, pero bueno, entran emprendimientos familiares, pequeños comercios familiares, cuando realmente es una unidad productiva familiar que la familia se autosustenta de esa unidad productiva. Pasa que en la ley quedó empresa y quizás es como una palabra que para nosotros tiene otra connotación. Pero para dar un ejemplo puede ser un kiosco, digamos, un pequeño comercio, un taller, una pizzería familiar, digamos, cualquier situación que realmente está manejada por la familia y los chicos entre 14 y 15 años pueden trabajar hasta 3 horas diarias y hasta 15 horas semanales, siempre y cuando sostengan la escolaridad obligatoria en paralelo y que no realicen tareas penosas, peligrosas, ¿no? Y siempre con autorización del Ministerio de Trabajo de la provincia, ¿sí? ¿Está supervisado, chicas, esto? O sea, ¿se supervisa? Muy poco. Sí, la verdad es que tienen que pedir autorización ante el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Ante cualquiera de las delegaciones. Nosotros tenemos 46 delegaciones en toda la provincia. La verdad que no nos llegan pedidos de solicitudes de autorización por trabajo en empresa de familia. Esa es la realidad. Está muy poco difundido, digamos, los chicos trabajan, dan una mano, pero no se regula, digamos, no se hace la autorización como... Exacto. En general la familia debe ir a la delegación de trabajo que corresponda, que le quede por municipio, y pedir la autorización. Es algo muy, muy sencillo, pero si llega a caer un inspector al comercio o al lugar, la familia tiene la autorización, si no puede estar en un problema. Entonces, bueno, es como para también en el marco de que los adolescentes conozcan sus derechos. Pueden trabajar, ¿no? Pueden trabajar en ese marco normativo, ¿no? Y en la responsabilidad de los padres. Y en la responsabilidad de los padres, exacto, de no abusar. Exacto. Bueno, otra de las excepciones a la prohibición del trabajo infantil es la de trabajo infantil artístico, que ustedes la verán mucho, ¿sí? En el teatro, en la televisión, ¿sí? En el cine, ¿sí? En algunas películas, en la música, en las publicidades. En las publicidades, ahí tienen algunas imágenes, por ejemplo, esa imagen de arriba fue muy cuestionada, ¿no? Porque es una publicidad de una marca de ropa muy, muy conocida y que utilizó niñas pero muy delgadas, ¿no? Entonces ahí nos cuestionamos, bueno, qué estereotipos estamos transmitiendo, qué les estamos transmitiendo, qué mensajes les estamos transmitiendo de las nenas, ¿no? Luego esa campaña se levantó, ¿sí? Porque hubo muchas críticas. Bueno, y abajo tenemos algunos de los autorizada por nosotros. No, y no fue autorizada por la provincia de Buenos Aires, pero se terminó levantando porque fue muy cuestionada. Los niños pueden trabajar en actividades artísticas desde bebés, ¿sí? De 0 a 15 años, con una jornada diaria de 6 horas y hasta 36 horas semanales. No pueden trabajar de noche, ¿sí? De noche el horario nocturno implica desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana del otro día. En ese horario no pueden trabajar, sí en el resto, pero siempre a contraturno escolar, ¿sí? Nosotros controlamos mucho desde la comisión que no haya superposición horaria entre el horario de la escuela y los horarios de filmación y de ensayo. ¿Por qué? Porque hay veces que los niños van a doble jornada y no lo declaran, entonces hacemos toda una investigación para que, primero que nada, se garantice el derecho de la educación, y en este caso el trabajo artístico es una excepción a la prohibición, ¿sí? No puede estar primero el trabajo que la educación, ¿sí? Las autorizaciones las tenemos un equipo que hace trabajo infantil artístico, se evalúa cada pedido, se otorga una autorización para cada filmación puntual, y a veces hay cosas que no se autorizan, incluso para una película se evalúan los guiones, se ve en qué situaciones en qué escenas van a participar los chicos, por eso decía, esa publicidad no la autorizamos, porque en eso, digamos, no la autorizó otra cooperativa, filmar, digamos, se autoriza todo lo que se filma en territorio de la provincia de Buenos Aires. Por eso puse el ejemplo ahí de Morphy y porque filman en provincia, y Disney, que también filman en la provincia, ¿no? Eso, todo lo que se filma en la provincia de Buenos Aires se otorga permiso, lo otorga la cooperativa el permiso. Claro, y en relación a esto que decía Jazmín, cuando decimos tareas penosas, peligrosas, insalubres, se trata de eso, ¿no? De la no participación de los niños y niñas en contenidos que puedan tener violencia o contenido sexual, digamos. En relación a eso, nosotros controlamos de qué se tratan los guiones, los libretos.
En relación al trabajo adolescente, ya nos vamos acercando un poquito más a la temática, pero queríamos dar un pantallazo general de la problemática. Sí, los adolescentes sí pueden trabajar a los 16 y 17 años, ¿no? Antes de cumplir la mayoría de edad, pueden celebrar contrato de trabajo con autorización escrita de padre, madre o tutor. No hace falta que intervenga la delegación del Ministerio de Trabajo. Anteriormente, si antes de la 26390 se pedía que se acerquen a la delegación de trabajo más cercana y firmen la autorización. Ahora ya no, la ley no lo dice. Basta con una autorización de padre, madre o tutor escrita, o no es suficiente que con eso. Pero sí con una jornada restringida, ¿no? De 6 horas diarias hasta 36 horas semanales. Se puede distribuir desigualmente hasta 7 horas, pero siempre cumpliendo con el límite total de 36 horas semanales. Tampoco pueden trabajar de noche, sí, igual que el trabajo infantil artístico. Pueden trabajar entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. Se puede pedir extensión de jornada ante alguna delegación de trabajo, pero tienen que justificar bien el motivo por el cual piden la extensión de esa jornada, porque lo que nosotros miramos también ahí son las condiciones, qué tipo de tarea realizan. Estaba pensando en McDonald's, por ejemplo, ¿no? Sí, de Claro, hecho, ahí la imagen que lo se ve. pusimos porque creo que debe ser la única empresa que contrata adolescentes y los contrata realmente porque los Bajo las condiciones que debe que contratar. deben, Claro. que deben contratar. Y lo que es importante es que los adolescentes pueden trabajar, pero lo tienen que hacer de forma registrada, ¿sí? Como se dice, en blanco, tienen que tener recibo de sueldo, tienen que tener hora social, ¿sí? Lo mismo que un trabajador adulto, pero con la jornada de trabajo restringida. Claro, esto es importante trabajarlo con los adolescentes en relación a la concientización, a la formación de sus derechos laborales, ¿no? Digamos, pueden trabajar en este marco, ¿no? Que conozcan que tienen derechos como trabajadores adolescentes, porque la verdad que la tasa de informalidad en los jóvenes es altísima, y la mayoría de los adolescentes empieza trabajando en changas, y obviamente hay empleadores que se aprovechan de esto. Bueno, venite el fin de semana, le da unos mangos, una changuita, es una manera de introducirse en el mercado laboral, pero en realidad están vulnerando los derechos de los trabajadores adolescentes, ¿no? Bueno, lo que el programa cuida mucho es la vulneración de los derechos, por eso los referentes, capaz, y me parece que es interesante que se sepa también esto, a partir de los 16, cuando se acompaña a un chico, si vas a tener un proyecto de vida laboral, que se sepa bien cuáles son las condiciones, ¿no? Que Totalmente. no tenemos por qué saberlos los que estamos por ahí, Sí, porque nos saltemos, o sea que es interesante todo lo que... Tal cual. E incluso se pueden, cuando hay una adolescente trabajando de manera irregular, ahí sí puede ir un inspector de trabajo y labrar un acta y sancionar al empleador, obligarlo a registrar, a que lo registre, con lo cual también ahí necesitamos de la participación activa de todos los que conozcan. Ahora vamos a dar al final el teléfono para denuncias al Ministerio de Trabajo. Si ustedes conocen que algún adolescente está trabajando para un empleador y no está registrado, que nos puedan hacer la denuncia, es anónima, pero que eso puede disparar una intervención de un inspector y poder sancionarlo, ¿no? Y que realmente ese chico trabaje como corresponde, ¿no? Que trabaje, pero en este marco de trabajo adolescente protegido, se llama, ¿no? Claro, y bueno, después en relación a las tareas penosas, peligrosas y insalubres, ya vamos a mencionar que tenemos un listado en la Argentina a partir del año pasado, ¿sí? De tareas peligrosas, y ya vamos a ver de qué se tratan. El trabajo adolescente en casas particulares, sí, hay una nueva ley de trabajo en casas particulares, la 26844. En el apartado sobre adolescente, también es similar al trabajo adolescente que mencionamos anteriormente, nada más que el tope de horas que puede trabajar por semana un adolescente son de 6 horas diarias y 32 horas semanales, no 36. ¿Sí? Y está prohibida la modalidad sin retiro, que significa lo que se conoce como con cama adentro, ¿no? Los adolescentes y las adolescentes no se pueden quedar a dormir en la casa de su empleador, ¿sí? Tienen que tener, sí o sí, certificado de aptitud física, y lo que incluye, que es importante, que la ley 26390 no la incluye, es que tienen que asegurar la terminalidad educativa. Si el empleador se tiene que asegurar de que ese adolescente o esa adolescente asista a la escuela, ¿sí? Se tiene que encargar que así sea. Le tiene que pedir el certificado de escolaridad. Y por otro lado, también lo que tiene que ver con tareas penosas, peligrosas e insalubres, ya lo vamos a ver. Claro. Y en realidad todas las leyes sectoriales de trabajo en casas particulares, de trabajo del peón rural, de minera,
todas las leyes de Argentina se fueron adecuando a la edad mínima, es decir, que ninguna actividad está permitido que trabajen por debajo de los 16 años, en ninguna actividad. La única excepción es el trabajo infantil y el artístico y el trabajo en empresa de familia, ¿sí? Entonces esto como para aclarar un poco el panorama de qué es lo que plantea la Argentina en relación a su normativa con el trabajo infantil. Y nosotros cuando decimos que incluye la terminalidad educativa, nosotros sabemos que tenemos una ley de educación que estipula la finalización, ¿sí? La obligatoriedad hasta la finalización del secundario. Sin embargo, es importante que en el cuerpo de la ley aparezca que es necesario asegurar la terminalidad educativa. Bueno, ahí está el listado de tareas penosas, peligrosas, que son un montón, ¿sí? Pero que vamos a mencionar algunas que tienen que ver con abusos de tipo psicológico, sexual, el trabajo bajo tierra, bajo agua, en alturas, ¿no? Como por ejemplo, en algunas obras en construcción, un adolescente no podría trabajar a grandes alturas, por ejemplo. No podría trabajar tampoco construyendo asfalto o removiendo tierra, ¿sí? No puede manipular elementos cortantes, punzantes, vidrio, acero, madera, no puede estar expuesto a sustancias o a agentes o procesos químicos peligrosos, a ruidos, vibraciones o temperaturas extremas, como ya sea en una panadería a altas temperaturas ni en un lugar donde se maneje temperaturas muy bajas tampoco, ¿no? Ninguna de las temperaturas extremas. Un frigorífico, claro. No puede estar expuesto a sustancias o agentes biológicos peligrosos, ¿sí? No puede trabajar de noche, como mencionábamos hoy en las leyes que mencionaban el trabajo adolescente, en el mar o en aguas interiores, ¿sí? En la venta, colocación y manejo de sustancias o objetos explosivos, como la pirotecnia, por ejemplo, no pueden trabajar ahí. Lo que decía hoy de las rutas, las represas, los puentes, no pueden manipular la cuestión de la electricidad, ¿no? Que es muy peligrosa. Producción, repartición o venta de bebidas alcohólicas. No pueden estar a cargo, esto es importante, ¿no? Aquellas tareas que tengan que ver con la propia seguridad o de terceros, ¿no? Al cuidado de otras personas, de niños, de mayores, de enfermos. Tareas de cuidado, vigilancia, alimentación, extracción de productos del ganado. Tenemos casi un montón. Bueno, acá la número 22 es importante porque también tiene que ver con el trabajo infantil artístico, ¿no? Los de modelaje con erotización de la imagen, sí, que acarrea peligros de hostigamiento y psicológico, estimulación sexual temprana y riesgos de abuso sexual. Hay una película que tuvo, que no sé, vamos a aclarar, que no la autorizamos en Provincia de Buenos Aires, pero que tiene una escena donde la nena, aparecen dos nenas al inicio de la película, fingiendo tener un orgasmo, ¿no? Y la nena gime, la película le hace un primer plano durante todo el momento que ella tiene un orgasmo. Es la de Pampita. Es la de Pampita, sí, lo vamos a decir. No lo quería decir, pero lo dijiste vos. No, igual es una película. Es una película, está subida a las redes, digamos. Ustedes, sí, digamos, igualmente ahí contó, perdón que me meta, ahí contó el productor que la hizo, que ellos hacían de cuenta que estaban en un caballito. Sí. Y que explicó todo y dice que la escena la tuvo toda grabada, todo, para que después esto no saliera de esa manera. Claro, el tema ahí es qué pasa con esa niña cuando se ve en esa escena o qué pasa con sus amigos cuando la ven en esa escena. Además, no deja de ser una niña que vive en un contexto, una niña de 8 años ahora, que está ahora. Ni siquiera el cuerpo está preparado para ¿Qué hacen sus compañeros? Entender lo que es un orgasmo. O sea, ¿Qué va a pasar con esa nena en su escuela? Todo el tema en el aire, digamos, como... Es toda una cuestión, ¿no? Que hay que revisar. Más allá de lo que pueda pasar con la escena y con el, digamos, esto, es una nena que hoy es una niña que tenemos que proteger. Ahí está puesta nuestra mirada además, ¿no? En relación al trabajo artístico, que no se vulneren sus derechos como niña o como niño hoy, que vaya a la escuela, que se le deje descansar, esto, que no se los someta a cosas que después puedan ser vergonzantes. No significa negar la sexualidad de los niños, sino cómo abordamos y que acompañamos la sexualidad, sí, de manera de respetar sus tiempos, ¿no? Pero eso ahí que tienen, perdón que me meta en ignorancia, ahí quién tiene que participar para cuidar o sea, los padres, o también estos lugares, estas productoras y estos... Todos. Un trabajo de todos. Todos son tan igual de responsables. Claro. Las carteras laborales que somos los encargados, ¿sí? De controlar
cómo, digamos, la participación de los niños en determinadas producciones, los padres, ¿no? Las productoras, ¿sí? Que son los que... los directores, que son los que a veces, bueno, más, son los que tienen la película en la cabeza y a veces, bueno, piensan escenas con niños y nosotros a veces pensando en vender más o en, sí, lo que digamos, pasa es que ganar más ellos y nosotros no tenemos ese foco. Nosotros tenemos el foco en la promoción y protección de derechos. Lo que pasa es que se parte del hogar, me parece, en realidad, ¿no? De una madre que no puede ver la exposición de su hija o a qué riesgo la está... Bueno, eso... eso es terrible. Lo que querer es ganar plata, ¿no? Sí, sí, o por ahí piensan en la cuestión artística, en la escena, pero... ¿qué pasa con esa mamá que no puede cuidar a su hija? O ese papá, el caso es que hay mamá, pero ¿qué pasa con esa no hay familia o no? ¿Dónde está el cuidado? Sí, ahí es complejo, ¿no? Hay algunas situaciones que... Sí, me parece que es como dicen ustedes, si se trata de una corresponsabilidad, no pensar tampoco en que hay uno, son todos. Y que además por eso estamos los organismos para proteger los niños, además de lo que deciden los padres, ¿no? Y las madres. Bueno, ahí, o chicos que son muy expuestos en una única, en un rubro de películas de terror y siempre la misma nena filma la misma película, bueno. Realmente las psicológicas tiene eso para eso también, ¿no? O cuando escuchamos hace poco, no sé, desde Ginóbili hasta Lali Espósito, que hace poco contó también lo que se privó de niña por haber trabajado tanto. Ginóbili el otro día también lo dijo. No sé. Cómo eso en los adultos repercute también, ¿no? Todo lo que se perdieron en su infancia por trabajar tanto. ¿no? Hay cosas que hasta quedan solapadas, por ejemplo, el fútbol en los niños. Cuando un chico juega en un club grande, entonces está en infantiles. Sí, no, bueno, pero lo toman como un trabajo y lo ponen desde un lugar de que el chico tiene... Y es más, los chicos dejan de cursar, por ejemplo, a la mañana, se pasan a la tarde o viceversa. O dejan de cursar directamente. O terminan cursando de noche por los entrenamientos. Entonces, cuando se quieren acordar, capaz que tienen 14, 15 años, se privaron de hacer un montón de cosas y lo que hacen es terminan dejando el fútbol, terminan metiéndose en problemas porque quieren conocer y hacer lo que corresponde que haga un adolescente, pero sin el cuidado anterior. Entonces esos padres quizás lo pudieron hasta ver como un trabajo, ¿no? Obligarlos y hacerlos responsables de esos entrenamientos tal cual un trabajo. Y las exigencias que eso implica para los chicos. Son muy altas, los niveles de exigencia son altísimos en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Y esto no, parecería que no está muy regulado. No, en relación al trabajo deportivo, de verdad no hay ninguna regulación. Nosotros estamos ahora iniciando un proceso de investigación y de generar una propuesta normativa porque no hay nada, no está considerado como trabajo, no está regulado. Y sin embargo, conocemos con el tema de los abusos sexuales en este club, digamos, saltó ahora como problemática, se reconoce, digamos, y se empieza a mirar un poco más, pero en realidad era algo que estaba muy invisibilizado y que no se veía como un problema, pero incluso los entrenadores, el nivel de agresividad que tienen con los chicos, porque le ponen un nivel de exigencia tan alto es que hay además una cadena de los chicos se venden, se compran los pases a futuro, digamos, ahí hay un montón de pensiones, ¿no? Lejos de su familia. Bueno, digamos. Las pensiones, por ejemplo, de independientes funcionan a partir de los 14, 15 años. Y después se los lleva al colegio, que cursa, pero hay un montón de otras cosas que no se puede. El chico extraña a su mamá y no puede por ahí ir a ver porque tiene que estar jugando el domingo. Sí, es una exigencia muy alta, ¿no? Y incluso cosas que no se saben, que no están explícitas, pero que sí se pagan por detrás, se les paga a los padres. Y si vos te fijas, bueno, yo tengo un recorrido largo en instituciones, pasé por institutos de menores, por centros de referencia, y algo que escuchaba muchísimo de los jóvenes es, yo creo que el 70% estuvo en algún momento en algún club. O sea, pero desde un lugar hasta como que de los padres de la obligación. Una expectativa de a ver si nos salvamos. Exactamente. Sí, es que es un nicho ahí, digamos, importante. Y sí, ahí estamos nosotros trabajando porque a nivel nacional no hay nada ni a nivel internacional. La OIT no hay una normativa a nivel internacional. Surge algún tema cuando hay un problema o chicos que son llevados a probar a España o a Italia y después quedan, que lo llevan de acá, que lo llevan de África y les pagan fortuna. Les empiezan alquilando acá. Claro, por eso hay mucho manejo, bueno, ahí y no hay regulación, estamos trabajando una propuesta, ¿no? Pero también
es todo un universo que también vulnera, ¿no?, a la infancia. Bueno, ponemos el video, le vamos a mostrar un videito cortito del programa. Dentro de la Copreti tenemos el programa Más Cuidado, Menos Trabajo Infantil. ¿Está abierto? Sí. TV Película. Abajo. Película sí. Al lado. ¿Ese? El de al lado. Ahí está, pues ya de acá. Ahí está, perfecto. Bueno, les mostramos un video que cuenta un poquito de nuestro programa, ¿no? Yo empecé a ver que con mi dinero, si me tenían cosas para mí, después de espera. En Bolivia escucho yo tomo mate y después me voy a trabajar y no puedo jugar porque dice que sus pies están doliendo. Desde las 5 horas estoy trabajando. ¿Y te gustaría dejar de trabajar en la quinta? Sí. ¿Qué harías si tuvieras todo ese tiempo libre? Descansaría. Mariana, ¿cuánta gente hay? Conectamos minutos 15. Mariana, ¿cuánta gente hay? Conectamos minutos 15. Mariana, ¿cuánta gente hay? Conectamos minutos 15.
gente hay? Conectamos minutos 15. Mariana, ¿cuánta gente hay? 15, conectamos minutos 15. Ahí te activó nuevamente. Ahí. ¿Estamos? Está el video todavía, ¿no? Sí. Bueno, A ver, aguárdame. A ver, ahí, sí. Para que se tome Bueno. el video. Dejamos de compartir. ahí no lo saqué. Ahí estaba el power, ¿eh? Ah, Ay, bolita con... Bueno, perdón. no, lo pongo. Bueno, ya lo tomamos. Bueno, el video está filmado en Florencio Varela, como vieron, las primeras imágenes de los niños. Esa es la realidad, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Niños y niñas que trabajan mucho y que su reclamo o su deseo es descansar, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos con el programa Más Cuidado, Menos Trabajo Infantil. Abordamos prioritariamente áreas críticas de peores formas de trabajo infantil. En la provincia de Buenos Aires las peores formas o las prioritarias para nosotros son estas que vemos en la pantalla: la agricultura periurbana, las ladrilleras, los talleres textiles de aparado y ferias, la recolección de residuos sólidos urbanos y la pesca, ¿no? Prioritariamente estamos en estos municipios: Mar del Plata, Bahía Blanca, Varela, La Plata, Lomas de Zamora, Las Heras, Trenquelauquen, Almirante Brown, Chacabuco, Marcos Paz, Villarino, también estamos en Pilar, en Quilmes. Bueno, vamos ampliando algunos distritos. Lo que nos permite este abordaje sectorial, digamos, es trabajar con todos los actores vinculados al sector productivo en el cual hay mayor preponderancia de trabajo infantil, para poder buscar una solución en conjunto, ¿no? Porque hay situaciones extendidas en estos territorios donde no es un caso, 2 casos, 10 casos, sino que es casi el 70, el 80% de los chicos de ese territorio que trabajan, ¿no? Entonces, el abordaje en esas áreas, en esos sectores, tiene que ser territorial, tiene que ser cuatripartito, que es uno de los ejes de nuestra gestión, sentarnos con los sindicatos, con el Estado local, con las empresas, con las organizaciones que haya en el territorio, para pensar juntos la problemática y para buscar de manera conjunta cómo abordar esas situaciones, ¿no? Entendiendo toda la complejidad de todo lo que venimos hablando, ¿no? Que es una situación económico, legal, bueno, todo lo que venimos hablando, pero bueno, lo tratamos de volcar en una mesa donde conformamos un comité de proyecto, donde pensamos directamente con estos actores la intervención en el territorio, ¿no? Entonces, la gestión cuatripartita, el enfoque de cuidado y de trabajo decente, para nosotros son 2 caras de la misma moneda, ¿no? Frente a situaciones de trabajo infantil, por un lado, una cara es el cuidado de los niños, el poner el foco en que los chicos dejen de trabajar, pero por otro lado es trabajar con esa familia para la mejora de las condiciones laborales y de vida de esa familia. Un chico trabaja en un contexto de una familia donde por ejemplo hay una vulneración de un montón de otras cuestiones y principalmente de la cuestión laboral y de ingresos. Entonces no podemos pretender
o cualquier intervención que hagamos no se va a sostener en el tiempo si no trabajamos con los adultos en la mejora de esa unidad productiva, ¿no? Los chicos se insertan en ese contexto y necesitamos trabajar en los dos ejes paralelamente. Sí, y teniendo en cuenta también que muchos niños viven en los lugares de trabajo, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales, ¿no? De Florencia Varela, de Gran La Plata. ¿Cómo hacemos para que esos niños dentro de poquito crezcan y pasen a trabajar, ¿no? Porque decimos, están en situación de trabajo en principio, ¿no? Están en el mismo lugar de trabajo de sus padres y están a un paso de empezar a trabajar ellos también. Bueno, ¿cómo hacemos para que esos adultos puedan cumplir con sus jornadas de trabajo y que sus niños se mantengan cuidados y no se encuentren expuestos a los riesgos que mencionábamos anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, es necesario esta estrategia de cuidado y de buscar estos lugares donde los niños puedan permanecer mientras sus padres cumplen con las jornadas laborales. Por otro lado, bueno, lo que mencionaba, el abordaje sectorial y territorial con monitoreo sobre las peores formas de trabajo infantil. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tratamos de delimitar un área territorial, una localidad, un barrio, una comunidad, donde principalmente hay algunas de estas modalidades que son prioritarias. Por ejemplo, en Varela, la capilla es predominantemente a la agricultura periurbana. Podemos mencionar Las Heras, es un sector ladrillero predominantemente. Bueno, delimitamos estos sectores y tratamos de hacer un monitoreo sobre las peores formas, ¿no? ¿Cuáles son las actividades más peligrosas en las que prioritariamente hay que erradicar el trabajo infantil? Y paralelamente hacer todo un trabajo en territorio para generar las condiciones a futuro de cuidado y de mejorar las unidades productivas, ¿no? Y en relación a los comités de proyectos, como decía Jazmín hoy, como trabajamos por sectores productivos, ver, bueno, qué actores participan en estos sectores productivos, ¿no? En el sector productivo de ladrillos, bueno, sindicatos de ladrilleros, ¿no? Empresarios, qué organizaciones encontramos, el Estado local, y así ir conformando en cada lugar, de acuerdo al sector productivo, a la actividad puntual, el comité local que incluya todos estos sectores, ¿no? Sí, la solución a estas problemáticas son en conjunto, entre todos, cada uno aportando, mirando y en realidad es concientizar, ¿no? Sí, principalmente es eso, generar... Concientizar cada actor desde cada lugar se va a hacer cargo también. Totalmente. Generar conciencia, instalar un problema que hasta antes no existía, porque en realidad casi nadie lo ve como un problema, ni las familias, ni los actores, ni el Estado. Entonces a veces vos llegás a un municipio y les está llevando un problema que antes no tenían. Claro, les estás mostrando lo que... Entonces, bueno, acá en este lugar, aparte, que tenés hornos de ladrillo, hay trabajo infantil. Bueno, está llevando un problema que antes no lo tenían. Entonces, bueno, primero hay que generar conciencia, ¿no? Problematizar y generar una sensibilización sobre la problemática, que en realidad una vez que lo pones en la mesa, todo el mundo lo veía, lo tenía y rápidamente se movilizan porque realmente hablamos de niños, hablamos de riesgos, hablamos de vida, hablamos de un montón de cuestiones que nos sensibilizan a todos, ¿no? Entonces, eso es como un primer paso. Después, bueno, ir generando otras cosas. Sí, en relación a esto que dice Jazmín, también nosotros lo hacemos al interior de nuestro propio ministerio, ¿no? Con nuestros inspectores, que hacen a la hora de detectar trabajo infantil en el marco de una inspección, ¿no? Cómo abordar en principio al chico, la entrevista, qué hacer después que se releva ese chico, ¿no? Cómo hacemos para articular con el sistema de promoción y protección de derechos, cómo hacemos para generar una estrategia, sí, de restitución de derechos en conjunto, digamos, con los servicios zonales y locales, ¿no? Cuál es la competencia de cada uno de esos actores, que ahora lo vamos a ver en la cuestión de los protocolos. ¿Esto lo pasamos, ya lo vimos? Sí, ahí está el protocolo. Bueno, hace unos años en la provincia de Buenos Aires se elaboró en conjunto, nosotros dijimos, la COPRIT hizo una comisión interministerial e intersectorial, ¿sí? Participaron los distintos ministerios que le integran, elaboramos un protocolo de articulación en relación a qué hacer ante la detección de trabajo infantil desde las distintas áreas, ¿no? Cuál sería la responsabilidad de las distintas áreas y cuáles serían las competencias en relación a la intervención. Puntualmente, hoy en día, cuando detectamos una situación de trabajo infantil o de trabajo adolescente, digamos, no en las condiciones en las que se debiera detectar, primero que nada, identificamos la situación, se registra, sí, se notifica. Por un lado tenemos 3 circuitos, ¿no? El circuito judicial, que es el del medio, el rosa que ustedes ven. El de la izquierda es el circuito de intervención y de restitución de derechos,
y el de la derecha es el circuito administrativo, ¿no? Por así decirle. El que tiene que ver con el circuito administrativo es el interno del Ministerio de Trabajo, donde se tramita la cuestión del acta, el sumario, se instruye el sumario pertinente y se termina en la imposición de una multa. Actualmente una multa por trabajo infantil está de 10.000 pesos para arriba. Por otro lado, el circuito del medio es el circuito judicial, ¿no? Cuando cada vez que se detecta desde cualquier actor, no solo desde el inspector de trabajo, sino desde algún agente de política pública, se tiene que hacer la denuncia penal, ¿no? Dijimos que el trabajo infantil está prohibido y es un delito. Se hace la denuncia penal y luego eso, el juez toma una resolución que hasta el momento no hemos logrado que haya habido resolución favorable, ¿no? Por cuestiones de argumentos que en realidad tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con la prohibición del trabajo infantil, ¿no? Pero hay un vacío entre la normativa laboral y la mirada de los jueces que tal vez lo miran desde otro lugar y no tanto desde justamente las leyes laborales. Por ejemplo, algunos de los argumentos para desestimar denuncias han sido, no, el niño estaba con su familia, entonces no es trabajo, pero el campo era de un tercero, ¿no? Había un dueño ahí, entonces sí había un delito. Y cuestiones similares. Otro argumento que se dio en otra provincia es las personas eran inmigrantes, están acostumbradas a trabajar, es la cultura del trabajo, entonces no hay delito, digamos, todos los mitos que ya hemos repasado. Por el otro lado, en relación a la restitución de derechos, nosotros tenemos un circuito de intervención con niñez, ¿sí? Cuando nos llegan las distintas denuncias, ya sea a través de actas nuestras o del Ministerio de Trabajo de Nación, articulamos con el organismo de niñez, ¿sí? Quienes intervienen, obviamente, en última instancia es el servicio local, ¿sí? Que va a ser quien va a ir a visitar a la familia, va a hacer las entrevistas y va a ver en qué situación se encuentra ese chico y en qué situación se encuentra la familia, pero nosotros articulamos a través de provincias y de los servicios zonales para luego que la intervención efectiva la haga el servicio local. Sí, acá es importante resaltar el 0800, que les decíamos antes, para hacer todo tipo de denuncias de situaciones de trabajo infantil o adolescente. 0800-666-2187, igual al final hay una placa, lo vamos a recuperar. Pero bueno, acá, ya que estamos hablando con efectores de niñez, de programa de adolescencia, nos importa resaltar la parte azul, ¿no? De la articulación con los organismos que trabajan y que digamos, el sistema de promoción y protección de derechos, porque lo que vemos es... ¿dónde estoy yendo para atrás? Sí, ahí. ¿Uno más? Ahí. Que la principal problemática que tenemos es que no se identifica y no se registra. En realidad ustedes saben que utilizan el REUNA, que es el Registro Único de Niñez, y casi no hay situaciones de trabajo infantil registradas en el REUNA, son muy pocas. Existe la categoría explotación laboral infantil, que en realidad la explotación, hablamos de los casos que estarían para un tercero, son muy pocos los casos, casi no hay registro en el REUNA de la situación de trabajo infantil. Y si hablamos con el servicio local de alguna de estas áreas críticas, seguramente no tenga casi registro o iniciadas expedientes, trámites o intervenciones por trabajo infantil, ¿no? Digamos, hay un subregistro. Sí, quizás es la falta también de información, de no saber y no preguntar dónde se puede denunciar o cómo se puede hacer. Ahora vos mencionás, y claramente es cuidar que no se vulneren más los derechos. Y el programa también es un derecho. O sea, el programa surge también como un derecho. Entonces es cuidar los derechos de los chicos. Es poner, como ellos vienen de una vida justamente, donde nadie los ha tenido en cuenta, ni siquiera los padres. Yo pensaba en un chico, ¿cómo se hace para legislar? Un chico que sale a trabajar con el padre en carro, ¿no? A cartonear. ¿Cómo se hace un bebé, un nene de 2, 3 años, lo suben a un carro y... Entonces, son cosas que se han pasado por alto y hoy es necesario devolverle, restablecer esos derechos vulnerados a los chicos. Por eso los referentes van a ser muy importantes en esto. Totalmente. Y que a su vez los referentes sepan que hay un teléfono donde se puede denunciar y cómo se puede hacer y qué es lo que necesitan saber. Los chicos no tienen ni idea de sus derechos. Nadie nunca les leyó ni les explicó lo que era un derecho. Entonces, tal cual. Por eso es importante desde los organismos que tenemos que mirar esto, empezar a identificarlo y a registrarlo, ¿no? Porque de lo que no hay registro, no hay registro. Tal cual. Pasa desapercibido. Sí, además, no solo hablamos de niñez, hablamos también de educación, ¿no? En las escuelas, las maestras tienen un diagnóstico,
¿sí? De cuántos chicos trabajan. Sin embargo, eso no aparece en ningún lado, no hay ningún acta, no hay registro en ningún lado. Bueno, empezar a registrar desde las distintas áreas de política pública en principio. Desde salud también, que se pueden identificar un montón de enfermedades vinculadas o en algún centro de salud, de algún área, te van a decir, sí, acá hay muchos chicos con infección, con esto, con un montón de enfermedades vinculadas al sector productivo en el que es predominante en la zona, pero por ahí en la historia clínica no aparece la causa, ¿no? De que eso es por una situación de trabajo infantil, o bueno, o el ausentismo escolar. Por ahí llega una situación por ausentismo. ¿Y por qué falta este chico? Porque va a trabajar, porque se queda dormido, porque se fue a trabajar con la mamá, digamos, bueno, como que hay un subregistro total del trabajo infantil como una problemática, ¿no? Entonces esto es como una primera cosa, empezar a registrarlo, y a identificarlo y a registrarlo. Y así, cuando se puede denunciar, cuando hay un empleador hay que denunciar, hay que comprometerse a denunciar, y cuando es una situación familiar, también, en este caso que vos decís, bueno, una familia que lleva a su bebé en el carro, bueno, yo tengo que poder abordar esa situación desde generar conciencia, desde poder, por eso vamos a la segunda parte, y diseño e implementación de medidas, ¿no? Bueno, ese niño puede estar en algún lugar de cuidado mientras la mamá trabaja, mientras el papá trabaja. Una vez hicimos un relevamiento en la feria de La Salada, con mujeres que estaban a la noche con sus hijos en la feria, que en ese momento era nocturna, y ellas mismas decían, lo traigo porque no tengo, ¿no? Con los bebés durmiendo en la UPA, en las bolsas, y ellas mismas decían, cuando vengo con el bebé, trabajo menos, produzco menos, rindo menos, porque obviamente que es una carga tener un hijo en el lugar de trabajo, me preocupa porque no se escape, porque no se lastime, o sea que también es una baja en la productividad de esa persona que está con el hijo. Entonces, si esa mamá puede dejar el bebé en un lugar e irse a trabajar tranquila, digamos, entonces, bueno, también podemos trabajar con esa familia del carro en que ese bebé, ese niño quede en un lugar mientras ella trabaja. ¿Cómo hacemos para generar instancias de cuidado acordes a la modalidad productiva? Porque no siempre es de 8 a 12, ¿no? El horario del jardín. Cartoneos a la noche, de 5 a 10, bueno, hay un montón de experiencias de jardines de guarderías nocturnas, bueno, ¿cómo acomodamos los espacios de cuidamos? ¿no? Porque esta mamá quizás no tiene ni este papá no tiene ni idea qué hacer con esa criatura, entonces bueno, no me queda otra más que llevarla. Claro, eso sí está naturalizado. Bueno, si lo llevo conmigo, o queda en la casa, cuidado de alguien, o lo llevo. O solos. Sí, bueno. Esto que a veces se incendia una casa con 3 chicos adentro encerrados por fuera, ¿no? ¿Cuántas veces hemos leído noticias? ¿Qué pasa? Y hay una mamá que se fue a trabajar y dejó a sus chicos durmiendo. Bueno, ahí también no problematizar estas situaciones, ¿no? Ahí hay una situación de falta de espacio de cuidado adecuados y y también, ¿no? No registro que decimos. Tal cual. No registro del peligro, no registro del riesgo al cualquier. Tal cual. Así que bueno, como ante cualquier vulneración, tomar una medida, diseñar una medida de protección de derechos, y por otro lado monitorear y evaluar realmente, ¿no? Que eso tenga impacto sobre la erradicación del trabajo infantil. Ya estamos terminando, no sé si hay alguna pregunta. A ver, voy a mirando acá en el canal. A ver, creemos que está claro lo que transmiten y nos sirve para poder informarles a nuestros jóvenes sobre sus derechos, ya que muchos los desconocen. Acá hablan del gran desconocimiento que hay. Después está Autonomía Joven San Pedro, que dice, para los chicos que participan del programa, muy interesante, es algo que nos dicen, el deseo de poder trabajar. Bien. Y acá estamos igualmente recibiendo, así que pueden escribirnos en el chat que estamos recibiendo las consultas. Bueno, ya para ir cerrando y para hacer alguna pregunta, poder poder charlarla. Bueno, los criterios que igual, si los que nos escuchan trabajan en niñez, lo tienen deberían tener recontra claro, ¿no? De no tener una mirada culpabilizadora con la familia, digamos, ¿no? De correrse del lugar del juzgar y de tratar de comprender la situación. Esto, una mamá que va con el bebé en el carro, bueno, ¿qué pasa? Y hablemos, comprendamos, no culpabilicemos y tratemos de acercar una solución desde el punto de vista de la protección de los niños, no naturalizar, principalmente, eso es lo que rogamos, digamos, como principalmente responsabilizarnos, ¿no? Como agente de política pública, que tenemos una responsabilidad, tenemos que denunciar,
tenemos que hacernos cargo de esta problemática también, Sí. en el marco de la corresponsabilidad, ¿no? Y que lo hablamos importante es antes. pensar, hacer lo que nos corresponde desde el lugar donde estamos, ¿no? Porque a veces hemos escuchado, no, pero si yo hago esto y el otro no lo hace, después ese chico es más perjudicial. Bueno, a ver, si nos ubicamos cada uno en el lugar que nos compete, ¿no? Y en la responsabilidad que tenemos, debería funcionar bien, ¿no? El circuito de articulación, ¿no? Si yo hago lo que me corresponde, si vos haces lo que te corresponde y trabajamos en conjunto, somos corresponsables, ¿no? Tenemos esa responsabilidad compartida, deberíamos poder, sí, lograr que este sistema funcione, ¿no? De alguna forma hay que empezar. Bueno, después esto, articular, de priorizar el trabajo en red, que articular no es derivar, no es te paso el caso, ¿no? Bueno, eso es tratar de comprometernos a trabajar en articulación, así que también nos ponemos a disposición como equipo de Copreti para que nos llamen ante situaciones que vean en sus distritos, en sus lugares, para acercarnos a dar una capacitación, una charla, para que acompañemos. Bueno, a disposición tratamos de estar en toda la provincia, así que a disposición de todos los equipos para lo que consideren, lo que vean, todo lo que necesiten que podamos articular, totalmente a disposición. Gracias. Bueno, Y lo que el queda, último- le dejamos acá el mail, la página, los teléfonos. Sí, Ay. tenemos un Facebook también, ¿sí? Copreti Buenos Aires. Ahí vamos a compartir algunos materiales, sí, que les interese. Y tenemos la página del Ministerio, que también tenemos un apartado que se llama Trabajo Infantil Copreti, y ahí van a poder encontrar información. Ahí está el protocolo, están los manuales, están los videos, bueno, está todo subido y cualquier cosa también nos pueden encontrar y consultar. Y el 0800 no es solo por trabajo infantil, sino para cualquier vulneración de derechos vinculados a lo laboral, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo acá que estoy acá en la mañana, bueno, les agradezco muchísimo por venir a las chicas de Autonomía Joven, y al Ministerio de Trabajo de provincia. Creo que el jueves que viene tienen de nuevo con otro tema distinto. Sí, no, en realidad Pablo es el que tiene bien el tema. Pablo tiene el tema, así que bueno, contáctense con Pablo que les va a dar el tema que van a venir a dar Autonomía Joven la semana que viene. Yo desde Modernización, desde Punto Digital, bueno, los saludo y gracias. Mariana, muchas gracias. Muchas gracias por todo el equipamiento. Gracias.